Bueno, el día de hoy nos encontramos con el ingeniero Kevin Mejía, que nos va a hablar acerca del marketing digital en, en cómo se relaciona en nuestra sociedad al día a día y cuál ha sido el efecto que ha tenido en esta pandemia. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer estar aquí de invitado en este podcast. Y bueno, emocionado para platicar un poco sobre las redes sociales, su relación con el desarrollo empresarial, sobre todo aplicada a microempresas, ¿no? Emprendedores. Y bueno, también a ver el uso personal que le estamos dando. ¿Cuál ha sido su experiencia en relación al tema de las redes sociales, principalmente en la parte empresarial? Bueno, es bien interesante porque hemos hecho algunas cosas, sobre todo en la aplicabilidad, justamente enfocado en este rubro del café, del cual es el que yo me dedico actualmente. Entonces, las redes sociales han generado un aporte no solamente para publicidad, ¿no? Para promoción o publicidad de un producto o de un recurso en específico, sino que también sirve como medio de generación de tribus, o también conocido como comunidades, ¿no? Que esto pues va generando también más atracción, más pegue y también el enfoque que se le debe dar, porque muchas veces nosotros cometemos el error, y eso pues lo podemos ir hablando más adelante, de que sacamos una foto y le ponemos digamos un precio, una descripción mínima y esperamos que eso sirva como canal de atracción. Y realmente que es un sistema un poquito más complejo de entenderlo, porque la idea es captar a mayor público y ese público obviamente fidelizarlo a la marca que se está pretendiendo brindar. Todo esto de la parte de marketing digital, ¿usted cree que tiene relación bastante con lo que es la educación en la primaria, en la secundaria, más que todo por la tecnología? Va relacionado, lo que pasa es que no es lo mismo el uso de las redes sociales para uso personal, donde básicamente, por ejemplo, tomo una red social y le hago el catálogo de mi vida, donde yo publico una foto, me fui de viaje, publico una foto, que eso pues obviamente ya las nuevas generaciones lo dominan mejor, lo hacen mucho más sencillo, y vemos todavía el boom que tuvo TikTok con esto de la pandemia, que al inicio, pues antes de la pandemia se hablaba muy poco de esta red social y hoy día pues se ha disparado en cuanto al uso y la cantidad de contenido que se genera con él. Y lo mismo sucede con otras redes sociales. Entonces, cuando lo vemos así como uso personal, digamos, la gente lo aprende muy rápido, lo aprende muy sencillo, pero le da un uso, como dije, muy sencillo, ¿no? Muy personal, muy el diario de mi vida. Yo fui, me tomé un café, me comí algo, le saco una foto, pero si ya lo vemos o buscamos que genere mayor impacto desde el punto de vista de emprendimientos o de publicidad enfocado a productos, entonces ya la lógica cambia. Y eso sí ya tiene que ser más especializado, se requiere de un conocimiento un poquito más especializado que no se va adquiriendo obviamente en los centros educativos, a menos que aparezca pues una asignatura o un ambiente que permita aprenderlo y utilizarlo enfocado a eso. También depende del rubro, ¿verdad? De la empresa. Como usted menciona, en la parte de café se ve bastante ese auge de las redes sociales y más que todo por el buen uso que se le da. Pero en relación a otro tipo de rubros, ¿cree que depende bastante de la utilidad que le den a estas aplicaciones o redes sociales? ¿El manejo en cuanto a la estrategia que utilicen? ¿O cree usted que en Honduras es muy difícil de que tal vez en un canal de YouTube sea visto un procesamiento de algún producto en el tema de café? ¿O siente que cada aplicación o red social es exclusiva para determinado público? No, bueno, para empezar sí, o sea, cada red social se ajusta a un público. De hecho, si hacemos digamos, un análisis muy rápido de las redes sociales, tenemos Instagram, que va para un público muy específico. Luego tenemos TikTok, que es un público mucho más joven. Ya la gente mayor ya le está empezando a agarrar un poco el sentido, pero vemos que el uso sigue siendo relativamente básico. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista empresarial, el enfoque tiene que ser diferente, ¿no? Cómo yo pretendo brindar el conocimiento o de la experiencia que estoy brindando con mi producto. Por ejemplo, cuando, y hacía mención a esto, supongamos un restaurante, ¿no? Un restaurante viene y dice, bueno, quiero presentar o quiero utilizar las redes sociales para
promocionar mi producto. Entonces, ¿qué hacen? Le toman fotos a cada uno de los platillos y ya los ponen como catálogo, pero eso realmente no funciona muy bien porque no hay una estrategia de contenido detrás. Y en ese caso sí, ya cuando se necesita el apoyo de un community manager y de una estrategia también mercadológica, desde el punto de vista del enfoque de redes sociales, que tenga ese impacto, porque no es lo mismo fotos en Instagram o las mismas publicarlas en Facebook. De hecho vemos, y creo que casi todos lo hacemos, ese traslape de Facebook con Instagram. Entonces que yo publico en un lado y aparece en el otro, o le damos un poco de publicidad y va nuestra imagen por ahí. Y desde el punto de vista de la funcionalidad, como publicidad funciona. Lo que sucede es que no solamente soy yo, no solamente somos unos poquitos que estamos en eso, sino que hay varias empresas, varios negocios que están tratando de competir por lo mismo, la atracción de público. Entonces ahí es cuando las redes sociales necesitan una estrategia detrás, o la empresa o el negocio necesita una estrategia detrás. Por ejemplo, en el caso de un restaurante, como lo menciono, la estrategia no tiene que ir solamente al platillo, sino a la experiencia que da, y lo podemos ver con restaurantes ya más grandes, que ya no solamente es el video de una hamburguesa armándose o de una pizza, sino que también hay detrás una estrategia de cuál va a ser el sentimiento que yo tengo, por ejemplo, cuando voy a comprar, o cómo me atienden, una especie de como de micro comerciales, ¿no? Entonces eso ya es una estrategia publicitaria que genera mayor efectividad que solamente el hecho de publicar por publicar, ¿no? Entonces eso es donde en muchos de nuestros casos estamos un poquito en pañales, ¿no? Para eso obviamente hay agencias de marketing, pero no todas tienen ese acceso, ¿no? De pagar un servicio de marketing. Entonces toca hacerlo, por lo menos cuando se inicia, toca hacerlo de forma individual y después irlo enriqueciendo. Uno de los principales errores creo que cometen los emprendedores al momento de iniciar un negocio es que empiezan a contratar este tipo de empresas de publicidad. Entonces siento que es un error porque cuando están comenzando, creo que el principal marketing es el producto y la atención, porque pueden haber 10 clientes y de esos 10 clientes que miran el comercial o la publicidad, son pocos, tal vez unos 3 los que están empezando a comprar. Pero tengo entendido que es un error empezar a pagar publicidad, a contratar a personas especialistas o expertas en este tema cuando están comenzando. ¿Será cierto que es un error o de entrada tiene que empezar así? Bueno, como sabemos, ¿no? Todo al final entra por la vista, ¿no? Y entonces un producto que venga acompañado de una buena estrategia mercadológica o publicitaria, si vienen juntos es mejor. Entonces, claro, eso es un presupuesto. Si el negocio tiene el presupuesto para pagarlo y emparejarlo, está bien. Porque la idea es, cuando una persona emprende, pues atraer el mayor público posible. Digamos que tienen 10 personas. Claro, la mayor publicidad va a ser la que se va de boca en boca, ¿no? Me atendieron muy bien, el servicio es muy bueno, el producto es muy bueno, la satisfacción que me dio todo el lugar está bien. Pero si eso se queda, eso es lo que me va a dar más bien mayor atracción. O sea, más publicidad porque va recomendándose. Ahora, la publicidad ya no debe ir, y esa experiencia sí la he tenido, que no es ir y tenemos esto a tal precio, tenemos tal oferta, venga, ya, no. De hecho, eso lo hemos visto con otras empresas. Inclusive he tenido la oportunidad de hacer el análisis de uso de redes sociales de algunos negocios, y la estrategia pues no está bien enfocada. Y entonces el producto puede ser muy bueno, pero la red, o mejor dicho, la publicidad no viene encaminada. O viceversa, la publicidad es muy buena, pero el producto no está a la altura de la publicidad. Entonces tienen que ir de la mano. Ahora, si una empresa o un negocio inicia con ambas cosas, muy bueno. Sería lo ideal más bien. Ahora, lo que sucede es que partimos de dos cosas, del presupuesto y de la cantidad y calidad de contenido que va a hacer. De hecho, cuando un negocio viene iniciando, lo bueno es hacer más que todo una generación de contenido, no precisamente de calidad, de alta definición, pero sí la generación de contenido para que tenga presencia dentro de las redes sociales y con eso más alcance.
Y la verdad es que, bueno, en Santa Rosa de Copán hay un montón de empresas, ¿verdad? O emprendedores que están tratando de buscar la forma de cómo llegar a los clientes. Pero alguna recomendación que usted les podría dar en relación al manejo y el uso de las redes sociales para poder crecer y para poder saber qué productos son los que ellos deberían dar a conocer, porque tengo entendido que no es todo tampoco, todo lo que se vende. Sí, bueno, de hecho esa es una experiencia que me he llevado y aplicándola y recomendándola también, que es justamente eso, cómo hacerlo, cómo utilizar las redes sociales y cómo hacerlo bien. Lo primero, y dentro de todo, digamos, hay que empezar por la base, la propuesta de valor que está generando el negocio o la empresa. O sea, partimos de ahí porque a veces queremos publicidad, mucha publicidad, pero no tenemos claro dos cosas. ¿Cuál es la propuesta de valor y cuál es el segmento de mercado? De hecho, muchos negocios fracasan o no tienen el empuje o el pegue necesario porque no tienen claro cuál es el público meta al que va dirigido. O sea, si yo tengo, digamos, y esto ha sucedido, ¿no? Que a veces venimos nosotros y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hagamos una propuesta de valor. Bueno, y empezamos con eslogan. Precios competitivos, precios bajos, un producto de calidad, y entonces esa misma idea, esa misma filosofía se replica de negocio en negocio, pensando que esa es la propuesta de valor, y no es así, es de trabajarlo de una forma diferente, y en el segmento de mercado también, porque a veces uno dice, bueno, supongamos, vuelvo a lo del ejemplo de un restaurante, ¿cuál es el segmento del mercado al que va dirigido? No a todo el mundo, porque todo el mundo come, no, y no es cierto. Porque es cierto, todo el mundo come, pero no a todo el mundo nos va a traer ese tipo de comida o ese tipo de producto que se está dando, sino que habemos, digamos, ciertos intereses, y eso es lo que debe partir cualquier empresa, ¿no? Cualquier negocio, hacia qué público va dirigido. Por ejemplo, digamos, yo tengo un público, el que me interesa a mí es un público de entre los 20 y los 30 años. Entonces, al tener claro eso, yo voy a poder orientar mi estrategia de mercado hacia ese público y mi estrategia publicitaria, porque nosotros, digamos los millennials, tenemos una forma de consumir contenido, tenemos una forma de sentirnos atraídos por esos contenidos, a diferencia de un centennial, por ejemplo, ¿no? Que es otra forma de consumir contenido, otra forma de generar atención sobre ellos. Entonces, si yo tengo claro ese público, yo voy a poder tener una estrategia publicitaria más efectiva. Y igual si es un público mayor, entonces, digamos, las primeras recomendaciones que yo le hago a todo mundo que empiece en este mundo del emprendimiento es, primero, ¿cuál es su verdadera estrategia de valor? Y no es un eslogan, repito, no es un eslogan de producto de calidad a precio competitivo. No, eso no sirve, porque eso lo dice todo el mundo. Sino la propuesta de valor es este producto o este servicio que yo estoy dando, ¿qué realmente va a solucionar en mi público? Y a partir de ahí, ¿hacia qué público voy? ¿No? Es decir, bueno, mi público de interés es de tal a tal. Por ejemplo, no sé, un car wash, el público que le interesa es el que tiene un vehículo. O sea, si yo no lo tengo, es publicidad desperdiciada, ¿no? Y también hacia qué qué producto ofrece y qué rango de público, de edad o de consumo están enfocados. Ya con eso la estrategia de publicidad o la estrategia mercadológica resulta mucho más eficiente y más efectiva de elaborar. Sí, porque si la estrategia está mal utilizada, por ejemplo, lanzan una promoción al 2x1 o llévate uno y te damos algo más, entonces todo eso, si no es real, también es una estrategia mal hecha que después arruina la credibilidad de la empresa. Porque hemos visto varios anuncios que ofrecen cosas y en realidad es la parte donde usted menciona que no es tanto lo que ellos están haciendo o lo que ellos ofrecen, porque al cliente siempre le interesa ganar de cualquier forma. Entonces los precios siempre influyen también, pero hay otro error que cometen los emprendedores, que no les gusta publicar o no les gusta decir directamente cuánto cuestan los artículos. ¿Por qué razón cree que suceda eso? Sí, ese es un error y es bien curioso, ¿no? Yo lo he visto bastante, igual lo he criticado, porque no es efectivo. O sea, cuando yo estoy manejando en alguna red social
y veo un catálogo de productos, yo quiero saber automáticamente cuánto cuesta. Y si me es atractivo, si tiene el precio que a mí me satisface, pues me pongo en contacto con la persona. Pero estamos mal utilizando eso, ¿no? Ponemos aquel gran catálogo para solamente sentir la satisfacción de que nos escriben. Pero hay que tener claro un dato. A mí me gustan mucho los datos, ¿no? De hecho, inicio siempre con una frase: primero los datos y luego las decisiones. Porque ¿qué sucede? Yo pongo un producto, ok, y con eso voy a ganar, pongámosle un ejemplo, no sé, 10 o 20 mensajes de personas que me escriban. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ok, de esas 10 personas, pongámosle 6 seguramente me van a decir, ok, gracias. Y se acabó. No compraron, no quisieron saber más, solamente era satisfacer su curiosidad. Luego viene otra y yo le respondo tal precio y me va a pedir una rebaja o lo que sea, o quizás no le llame mucho la atención. Entonces, de esas 10 personas, lo más seguro es que una me quiera comprar. Pero entonces mi efectividad, estratégicamente hablando, no sirve. O sea, solo estoy dando el 10%. Entonces, mejor pongo el precio y que la persona que me escriba es porque realmente está interesada en adquirir ese producto. Y también la inversión que está haciendo, porque detrás de esa campaña o detrás de esa estrategia que está haciendo también viene una inversión que a lo mejor no es considerada dentro del presupuesto de la empresa. Claro, y bueno, y también, por ejemplo, cuando uno ve en Instagram las publicidades, uno dice, este está llamativo, y uno escribe, ¿no? ¿Cuánto cuesta tal cosa? Es tanto. Pero ahí queda, no sirvió de nada. Ahora, si vienen y me dicen, compre esto a tal precio, y si lo veo razonable, si se ajusta a mi presupuesto también, pues yo me pongo en contacto. De hecho, eso me pasó hace poco. En una de las redes sociales, en Instagram justamente, estaba viendo una persona que vendía camisas deportivas. Entonces me llamó la atención el catálogo que tenía. Yo le pregunté si tenía la del club que a mí me gusta. Entonces me dijo, no la tengo, pero puedo conseguirla. Bueno, entonces por ahí hacemos un contacto. Pero ¿qué sucede? Yo ya tenía el interés. O sea, yo ya estaba buscando el producto y de la oferta que tenía, entonces consulté. Luego hicimos el negocio, pero yo ya tenía ese interés. Ahora, si hay alguien que viene y no tiene el interés, le da siguiente, entonces va desperdiciándose. Y a la vez, y también la estrategia, ¿cómo va? ¿No? Es decir, bueno, pongo en este caso la camisa, la camisola, y en esa sí me acuerdo que tenía el precio, ¿no? Decía tanto el precio. Ok, entonces automáticamente me orientó a mí, o sea, el famoso canal de atracción o el embudo de atracción es mucho más efectivo. Y eso es lo que debe buscar el empresario, el emprendedor, ¿no? Decir, bueno, yo lo que quiero es atraer el interesado, el realmente interesado en adquirir mi producto. Porque aquel que pregunte y luego se vaya no me sirvió. Entonces lo que yo debo hacer es generar la facilidad en la toma de decisiones para atraer a la persona que va a adquirir el producto. Y en relación a la competencia que existe en el mercado, si yo tengo un negocio de venta de cervecería o, no sé, cervezas artesanales y usted tiene otro, ¿cómo podemos competir? ¿Quién puede ganar ese público, ese tipo, esa clase o cantidad de clientes? ¿Cómo nosotros podríamos competir en relación al precio, en relación a la calidad? Porque hay un tema bien importante que creo que dejamos de lado, y principalmente los emprendedores que se dedican a ofrecer un producto, es el tema de la atención al cliente, porque siento que no todos le apuestan a ese tema, y más si un empresario que sea dueño de una, digamos, una distribuidora o que ofrece un servicio, deja a un empleado a cargo y él tiene que retirarse o tiene que administrar otros establecimientos, pero esa persona que está a cargo tal vez no lo va a hacer como lo hace el dueño, no lo hace el propietario. Entonces cae en ese error de no dejar bien claras las cosas con la persona, de decirle atender bien a las personas, porque eso influye bastante en la calidad, y el servicio también mejora, y así compiten con otras empresas. Pero ¿usted ha tenido alguna experiencia o ha observado cómo es esa competencia de mercado entre varias empresas? ¿Entre varias empresas? Sí, la verdad que sí. De hecho, bueno, en el mundo en el que me desenvuelvo, desde el café y las cafeterías, es exageradamente competida, ¿no? Hoy día el boom de cafeterías
y de marcas de café es exagerado. Entonces, todas ofrecen un producto, bueno, de muy buena calidad, algunos más caros, otros más baratos, otros más exclusivos, pero al final de cuentas la diferenciación va a estar primero en la estrategia que voy a utilizar para llegar al público que me interesa, segundo, elegir el público correcto del que me interesa, y tercero, pues también usted mencionaba el tema de precios y demás. Esto es puro mercado, ¿no? Oferta y demanda. Entonces, a mayor demanda, pues yo tengo que mejorar mi oferta, ¿no? Y a la vez, a la mayor oferta, pues tengo que mejorar mi demanda. Entonces, en este caso, cuando hay, digamos, varios negocios que ofrecen exactamente las mismas características, entonces, ¿qué tiene que ser el aspecto diferenciador? Uno, el servicio al cliente. Sí, el servicio al cliente es fundamental, de hecho es la clave para fidelizar al cliente, no para atraer más, sino para fidelizar al que ya tiene. Y es cierto, muchos lugares no toman en cuenta esto, sino que vender, y como ponía el ejemplo, yo me voy, atiende por favor, pero no le damos una instrucción. Y ese es un error que comete el emprendedor. Llamémosle al emprendedor, al empresario, ¿no? Ese es el error que comete el emprendedor, que no capacita o no se capacita a sí mismo para capacitar a los demás. De hecho, y este es un tema que yo sí lo he criticado un poco en las redes sociales, de que uno va a un restaurante, inclusive hasta una pulpería, ¿no? Y lo mal atienden. Y eso no debe ser así. Entonces, ¿pero por dónde debe empezar? Primero por el emprendedor, de entender él cómo quiere ofrecer su producto, cómo lo quiere vender, establecer exactamente la marca y después de eso capacitar a su gente. De hecho hay una película que a mí me gusta que se llama El Lobo de Wall Street. Cuando hay una sección de esa película donde Jordan Belfort lo que hizo fue que trajo a sus amigos y decidieron fundar la compañía. ¿Y qué hizo Jordan? Escribió el pitch. Y ese pitch se lo dio a sus amigos. Entonces llamaban a alguien y le decían ese pitch, adaptado obviamente a las acciones que querían vender. ¿Y qué sucedió? Cada uno de ellos llamaba automáticamente, mira, nosotros tenemos tal empresa, ¿quieres comprar las acciones? Hoy por hoy ahorita están a este precio. Entonces, esa idea obviamente es muy buena. Oye, lo que estaban haciendo era estafando a gente, pero la lógica detrás es muy buena porque lo que hacía era, yo como emprendedor, yo como empresario, voy a institucionalizar mi política de trabajo. Entonces la primera es, creo el pitch, ¿no? O el discurso de venta, se lo doy a mi equipo y mi equipo se tiene que ajustar a eso. Luego cada quien lo va a ir acomodando a la necesidad que se le vaya presentando. Bueno, de la misma manera, uno como emprendedor, bueno, institucionalizo, digamos, la política de trabajo va a ser, mi atención al público va a ser de esta forma. Entonces, capacito a mi personal, ya sea que sea uno, ya sea que sean 2 o 20 o 100, no importa, pero yo los voy a capacitando a todos. Cuando venga una persona, usted la va a atender así, la va a tratar así, le va a hacer esto y le va a hacer lo otro y le va a dar el mejor servicio al cliente, que la persona se sienta a gusto. ¿Sí? Por ejemplo, ir a un restaurante y que diga yo soy tal persona, el día de hoy tenemos estas especialidades, le recomendamos esto, usted viene solo, bueno, si viene solo está esta categoría, si viene acompañado espera a alguien, o por mientras dice no, voy a esperar a alguien, bueno, le dan una botanita a uno para sentirse ya concientizado en el lugar y también que la espera se vuelva más amena, ¿no?